Después del concierto en Estados Unidos, la verdad es que muchas de las teorías que llevaban días circulando en redes sociales terminaron cayéndose por sí solas. Antes de que comenzara el show, había personas completamente convencidas de que Jungkook iba a ignorar a Jimin durante toda la presentación. Decían que ni siquiera se iban a mirar. Que cada uno estaría por su lado y que ese concierto sería la prueba definitiva de que ya no existía esa cercanía que tantos fans habían visto durante años. Incluso algunos se adelantaron a burlarse, asegurando que esta vez los fans de Jungkook se iban a quedar sin argumentos. Pero apenas empezó el concierto, la realidad fue muy distinta a todo lo que estaban imaginando. Lo primero que llamó la atención fue que ambos se veían bien. Se notaban felices, tranquilos y disfrutando de volver a estar sobre un escenario después de tanto tiempo. Sí, es verdad que quizás no estuvieron tan juguetones o tan cómplices como en otros conciertos, donde parecía que se buscaban constantemente para bromear o hacer alguna travesura, pero eso no significa que se hayan ignorado. Al contrario, hubo pequeños momentos donde coincidieron, se acercaron, sonrieron y compartieron ese tipo de interacciones naturales que terminaron haciendo sonreír a muchísima gente. Y justamente ahí fue donde muchas personas empezaron a decir, bueno, entonces todas esas teorías de que ni siquiera podían verse ya no tienen mucho sentido. Porque una cosa es imaginar cómo será un concierto antes de que ocurra, y otra muy distinta es ver lo que realmente pasó cuando las cámaras empezaron a grabar desde todos los ángulos posibles. Algo que muchos fans comentaron fue que los dos parecían estar siendo un poco más cuidadosos. No se sentía como una incomodidad entre ellos, sino más bien como si fueran mucho más conscientes de que hoy cualquier segundo termina convertido en miles de publicaciones, videos, análisis y debates en redes sociales. Da la impresión de que intentaban concentrarse en el espectáculo y en disfrutar del concierto sin dar pie a que absolutamente cada gesto fuera convertido en tendencia. Y siendo sinceros, eso tampoco sería raro. Después de tantos años, saben perfectamente que una simple sonrisa o una mirada entre ellos puede terminar dando la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Pero por mucho que intentaran mantener cierta discreción, hubo cosas que simplemente salieron de manera natural. Y precisamente uno de esos momentos fue el que terminó volviéndose viral. Al principio aparecieron algunos clips y varias personas pensaban que quizás era solo un efecto del ángulo de la cámara. Pero poco a poco comenzaron a salir más videos grabados desde distintos lugares del estadio, y quedó claro que sí había existido ese acercamiento entre ambos. Fue un momento muy corto, de apenas unos segundos, pero bastó para que las redes explotaran de comentarios. Muchos fans dijeron que lo que más les gustó no fue solamente que estuvieran cerca, sino la naturalidad con la que ocurrió todo. Se veía esa confianza que solo tienen dos personas, que llevan muchísimos años compartiendo escenarios, ensayos, giras y experiencias juntos. No parecía algo forzado ni preparado, simplemente fue uno de esos instantes espontáneos que suceden cuando estás cómodo trabajando con alguien desde hace tanto tiempo. Y justamente por esa espontaneidad fue que llamó tanto la atención. Lo curioso fue ver cómo cambiaron algunos discursos después del concierto. Durante días, muchos aseguraban con total seguridad que Jungkook evitaría a Jimin por completo. Pero cuando aparecieron las interacciones, entonces comenzaron las nuevas explicaciones, que si fue casualidad, que si la coreografía los obligó a coincidir,
que si una sonrisa no significa nada o que un acercamiento no tenía importancia. Y eso hizo que muchos comentaran que parecía que siempre aparecía una nueva excusa para mantener viva la misma narrativa, aunque los hechos terminaran mostrando otra cosa. Y ojo, tampoco se trata de decir que cada mirada esconda un gran significado. Al final, cada persona interpreta esos momentos de una manera distinta. Algunos simplemente ven a dos compañeros de grupo compartiendo escenario. Otros disfrutan la confianza que muestran después de tantos años, y otros prefieren no darle ninguna interpretación especial. Lo importante es que esos momentos existieron y quedaron grabados desde distintos ángulos, por lo que ya no resultaba tan fácil sostener la idea de que se habían ignorado completamente durante toda la noche. Otro detalle que también emocionó bastante fue esa sensación de volver a verlos disfrutando juntos del escenario. Más allá de cualquier debate en Internet, daba gusto ver a BTS nuevamente haciendo lo que más les gusta, conectando con el público y transmitiendo esa energía que siempre caracteriza sus conciertos. Y dentro de toda esa emoción, aparecieron esos pequeños segundos entre Jimin y Jungkook, que hicieron sonreír a muchísimos fans, porque recordaron otras épocas de la gira, cuando este tipo de interacciones surgían de manera completamente natural. Además, muchas personas recordaron que esto suele pasar prácticamente en todas las giras de BTS. Los primeros conciertos casi siempre son diferentes. Todos están mucho más concentrados en que el espectáculo salga perfecto. En recordar cada parte de la producción, adaptarse nuevamente al escenario y asegurarse de que todo funcione como debe. Conforme pasan las fechas, empiezan a relajarse muchísimo más, aparecen las bromas, las improvisaciones y esas interacciones espontáneas que terminan convirtiéndose en algunos de los momentos más queridos por el público. Por eso muchos creen que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Cuando apenas estamos viendo el comienzo de esta nueva etapa. Al final, la sensación que dejó este concierto fue bastante positiva. Más allá de todas las discusiones que siguen existiendo en redes sociales, lo que realmente quedó fueron las imágenes de un grupo disfrutando del escenario y de dos integrantes que, aunque esta vez parecían un poco más reservados, siguieron compartiendo pequeños momentos que muchas personas no esperaban volver a ver tan pronto. Ahora solo queda esperar los próximos conciertos para descubrir cómo evoluciona la dinámica entre todos los integrantes. Porque si BTS ha demostrado algo durante todos estos años, es que ningún concierto es igual al anterior. Y siempre terminan apareciendo momentos inesperados que sorprenden tanto a los propios fans como a quienes ya habían dado por hechas ciertas historias antes de que el espectáculo siquiera comenzara.